Un año para hacer memoria. La historia reciente de Colombia ha estado tristemente marcada por la violencia procedente de diferentes grupos ilegales que en la batalla por defender sus intereses han dejado un doloroso rastro de sangre en el país. En medio de esa historia resalta el año de 1989 como uno de los más sangrientos. Fue un año marcado por masacres, asesinatos y carros bomba que paramilitares y narcotraficantes utilizaron en su propósito de acallar a sus contradictores y mantenerse impunes en la oscuridad. Estos son algunos de los hechos más importantes ocurridos hace 25 años y que hoy nos recuerdan a las decenas de víctimas inocentes que cayeron en medio de la guerra de los ilegales contra el Estado. 18 de enero, en el corregimiento de La Rochela, municipio de Simacota, Santander, 12 funcionarios judiciales que investigaban la masacre de 19 comerciantes perpetrada por las autodefensas en el Magdalena Medio en 1986 fueron asesinados por paramilitares, presuntamente en alianza con narcotraficantes y algunos miembros del ejército. Por estos hechos, el Estado colombiano aceptó su responsabilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pidió perdón a los familiares de las víctimas. 27 de febrero, Teófilo Forero Castro, dirigente sindicalista oriundo de Natagaima, Tolima, fue asesinado en el sur de Bogotá junto a su esposa Leonilde Mora y su conductor. Forero había llegado a la capital del país huyendo de la violencia de su departamento y durante la dictadura de Rojas Pinilla se había convertido en militante del Partido Comunista Colombiano. 3 de marzo, fue asesinado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el líder de la Unión Patriótica, José Antequera, quien también ocupó el cargo de secretario nacional del Partido Comunista Colombiano, y había denunciado los crímenes cometidos por grupos paramilitares y los vínculos de estos últimos con estructuras de las fuerzas militares. 29 de marzo, el abogado Héctor Giraldo Gálvez, defensa de la familia Cano, en el caso del asesinato del director del Espectador, Guillermo Cano Izaza, fue acribillado por 2 sicarios motorizados que lo interceptaron en una calle en el norte de Bogotá. Con notable disciplina, Giraldo Gálvez se había dedicado por entero a realizar su propia investigación sobre el caso y gracias a sus averiguaciones, la justicia pudo vincular a los altos mandos del Cartel de Medellín en el crimen. 4 de mayo, frente al Parque Nacional de Bogotá, sicarios acabaron con la vida del entonces gobernador de Boyacá, Álvaro González Santana, padre de la juez segunda de orden público Marta Lucía González Rodríguez, quien había llamado a juicio a los jefes del Cartel de Medellín Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha por las masacres de las fincas Honduras y La Negra, perpetradas en 1988 en Urabá y Córdoba. 4 de julio, a las 7:45 de la mañana estalló un carro bomba en el sector del estadio en Medellín. El atentado causó la muerte del gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancourt, quien en ese momento se desplazaba en un carro oficial hacia su despacho en Alpujarra. El crimen fue perpetrado por sicarios del Cartel de Medellín y después de muchas investigaciones se conoció que el gobernador había sido asesinado por error. Los sicarios confundieron la caravana de carros con la del entonces director de la policía de Antioquia, coronel Valdemar Franklin Quintero, el verdadero blanco del atentado. 28 de julio. En el barrio Santa Mónica de Medellín fue acribillada a tiros la jueza tercera de orden público María Elena Díaz Pérez. Sus 2 escoltas también perdieron la vida. La asesinaron por develar la maquinaria criminal del narcotráfico y confirmar las medidas de aseguramiento que había expedido su colega Marta Lucía González contra Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Fidel Castaño. En su memoria, 20.000 funcionarios del Poder Judicial entraron en paro. 16 de agosto, el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Valencia García, fue asesinado por 4 sicarios que en 2 motocicletas lo interceptaron en el centro de Bogotá. Ese mismo día, Valencia había confirmado el llamamiento de Pablo Escobar y sus secuaces por el crimen del periodista Guillermo Cano. Días atrás había ordenado la captura de Gonzalo Rodríguez Gacha por el asesinato del candidato presidencial de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal. 18 de agosto. A las 6:20 de la mañana, en un concurrido sitio de la capital antioqueña, fue asesinado el comandante de la policía de Antioquia, coronel Valdemar Franklin Quintero. El crimen se registró en el momento en el que el vehículo oficial en el que se movilizaba el coronel se detuvo en un semáforo en rojo, instante que aprovecharon los sicarios para acribillarlo a tiros. En los 7 meses que duró el oficial en el cargo, asestó los mayores golpes a la mafia del narcotráfico en este departamento. 18 de agosto. Hacia las 8:45 de la noche, en una tarima situada en la plaza central de Soacha, Cundinamarca, fue asesinado el entonces precandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. Con más del 60% de favorabilidad en las encuestas, estaba a 9 meses de convertirse en el sucesor de Virgilio Barco en la Casa de Nariño. Sin embargo, el narcotráfico frustró su ascenso al poder, causando de paso un dolor colectivo a Colombia. 2 de septiembre, a las 6:43 de la mañana, un camión cargado con 60 kilos de dinamita explotó junto a la sede del periódico El Espectador en Bogotá.
Por fortuna, la detonación no causó víctimas mortales, pero sí 73 personas heridas y serios destrozos en varias edificaciones a la redonda. La sede del Espectador salió muy afectada, pero aún así el periódico circuló al día siguiente con el titular: "Seguimos adelante". El Espectador no declinó en sus informaciones editoriales contra Pablo Escobar, sus socios y sus secuaces. Por eso, el Cartel de Medellín sostuvo su ofensiva criminal contra el periódico. 10 de octubre. En 2 sitios alternos de Medellín fueron asesinados Marta Luz López y Miguel Soler, gerentes administrativo y de circulación del diario El Espectador en la capital antioqueña. Marta fue acribillada a mediodía por 2 hombres que le dispararon cuando se disponía a salir de su residencia, en el sector del Poblado. Miguel Soler murió a manos de 2 sicarios cuando se dirigía a las oficinas del periódico después de conocer la noticia de la muerte de la gerente administrativa. 16 de octubre. En un Renault 4 amarillo cargado con 50 kilos de dinamita, explotó frente a las instalaciones del periódico Vanguardia Liberal de Bucaramanga. Murieron un vigilante, un ayudante de rotativa, otro empleado de impresión y un transeúnte. Con una edición de 20 páginas y bajo el título Duelo y Destrucción, los directivos y periodistas de Vanguardia Liberal decidieron circular al día siguiente con un mensaje de resistencia. 17 de octubre, en momentos en que abordaba el vehículo de un colega para desplazarse juntos a la Universidad de Antioquia, sicarios del narcotráfico atentaron contra el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, Héctor Jiménez Rodríguez. Jiménez se desempeñó como juez en varios municipios del nordeste antioqueño. Luego pasó al Tribunal Superior de Yolombó y desde 1979 entró a ejercer en el Tribunal Superior de Medellín. Varias veces fue postulado para asumir una magistratura en la Corte Suprema de Justicia, pero prefirió quedarse en la capital antioqueña, donde encontró la muerte. 26 de octubre. Asesinado el diputado por la Unión Patriótica a la Asamblea del Departamento de Antioquia, Gabriel Jaime Santamaría. De acuerdo con declaraciones entregadas por el extraditado jefe paramilitar alias Don Berna, el plan para matar al dirigente político fue orquestado por Carlos Castaño Gil, y en él participó un grupo de agentes del DAS que finalmente dieron muerte al sicario que ejecutó el crimen. 29 de octubre. A la 1:45 de la tarde, minutos después de concluir la emisión de su noticiero de televisión Mundovisión, sicarios que se movilizaban en una moto atentaron contra el director del informativo, el periodista Jorge Enrique Pulido. En el atentado resultó herida la presentadora del noticiero, María Jimena Godoy. Con su muerte, la mafia de Pablo Escobar Gaviria se quitaba de encima a otro de sus principales enemigos, pues Pulido nunca ahorró palabras para señalar al Cartel de Medellín como el causante de la crisis en Colombia. 15 de noviembre, luego de oficiar como juez de línea en el partido de fútbol entre Medellín y América, el árbitro Álvaro Ortega fue acribillado con 6 impactos de un arma 9 milímetros en inmediaciones del Hotel Nutibara de la capital antioqueña, al cual se dirigía en compañía de su colega Jesús Díaz, quien salió ileso en el atentado. A los 2 días del asesinato del bolivarense de 32 años, en el despacho del entonces ministro de Educación Manuel Francisco Becerra Barney, se suspendía el torneo indefinidamente tras una reunión con la Federación Colombiana de Fútbol, su homólogo de la DIMAYOR y miembros de la comisión arbitral. 27 de noviembre. A las 7:19 minutos, un avión Boeing 727 de la empresa Avianca explotó en el aire en inmediaciones del municipio de Soacha, Cundinamarca. Aunque desde el principio las autoridades aeronáuticas creían que se había tratado de un accidente por razones técnicas, con el curso de las horas y la comprobación técnica días después, se concretó la verdad. Una vez más, el narcoterrorismo del Cartel de Medellín había perpetrado un atentado que dejó 107 personas muertas. La organización terrorista creía que en ese avión iba a estar el candidato presidencial César Gaviria. Esa fue la razón del atentado. 6 de diciembre, cuando el país aún no se reponía de la explosión del avión de Avianca, se materializó otro cruento ataque. A las 7:33 de la mañana, un bus cargado con al menos 500 kilos de dinamita explotó junto al costado oriental de la sede del DAS en Bogotá, situada en el sector de Palo Quemado, causando la muerte de 60 personas y al menos 600 entre heridos, lesionados y mutilados. Fue tal la violencia del atentado terrorista contra el DAS que causó destrozos en 3 kilómetros a la redonda.